¿qué tal? Bienvenidos y bienvenidas al podcast Antofagasta, Turismo e Identidad, donde conversamos diferentes puntos de vista con respecto a la famosa Perla del Norte. Y para hablar hoy vamos a tener un mundo, vamos a hablar desde el mundo quizás más de la estética, del diseño, de cómo se proyecta la ciudad, y es por eso que presento inmediatamente a Paz Osorio, quien es directora de diseño de Marchantes. ¿Cómo está? Bienvenida, Paz. Muy bien, Lore, muchas gracias por la invitación. Hoy tenemos un tema bastante interesante para conversar el día de hoy, y tú tienes harto que contarnos, ¿cierto? Ya años desarrollando el diseño acá en la ciudad de Antofagasta con diferentes iniciativas también, ¿cierto? Cuéntanos un poco la importancia también de crear identidad a través del diseño. Bueno, perfecto. Efectivamente, con Marchantes somos un equipo de 3 socios, pero de muchas más personas que trabajamos en la consultora, y la verdad es que sí, siempre hemos estado tratando de generar productos y servicios desde la creatividad y desde el diseño. Sea para lo que sea el fin de ese servicio o de ese producto, siempre tomamos en cuenta la creatividad y en el fondo la impronta que da el diseño para solucionar problemas, ¿no? En este caso, dentro del ámbito, ¿no es cierto?, que pudiera conectarse con la identidad, el turismo, y generar valor en esos ámbitos. Tenemos varios proyectos que buscan en el fondo conectar con esas cosas que a lo mejor no están tan visibles o que no notamos tanto, pero que sí operan desde la identidad. Por ejemplo, tenemos las audiorrutas, que son un proyecto súper bonito que recorre barrios de Antofagasta y los describe, cuenta un poco su historia, ¿no es cierto?, su origen, sus características, no sé, idiosincráticas, y sus hitos culturales en una pieza de audio que es básicamente un podcast que tú puedes escuchar en cualquier momento, estando en el lugar o estando muy lejos de él, por ejemplo, ¿no? La gracia de ese espacio es que se toma un recorrido que te transporta. A quienes no son de Antofagasta, los transporta porque describe, ¿no es cierto?, lo que está pasando en el lugar más allá de lo tradicional, ¿no? Va contando temas relacionados con el sonido, con los olores, ¿no es cierto? Y va conectando a la persona, pese a que solo es en audio, con el lugar y lo que se siente ahí. Tenemos también otras iniciativas que están vinculadas a la recuperación de temas patrimoniales, por ejemplo, en La Pampa, ¿no es cierto? Estamos sacando ahora un proyecto que se llama El Gran Calichero, que es un juego que se hace cargo, ¿no es cierto?, de poner en valor la vida de las salitreras, de las oficinas salitreras, para ser jugado en familia, y no solo para la gente que vivió en las salitreras ni para sus parientes, sino que abierto al público total, ¿no? Claro, ¿y cómo es ese juego? Bueno, un juego de cartas muy parecido a lo que es un carioca, un poco más complejo, donde tú tienes que armar 1 o 2 o 3 oficinas salitreras con elementos que te dan las cartas, ¿ya? Y las cartas en el fondo se hacen cargo a partir de la historia de, ¿no es cierto?, personajes típicos de La Pampa, que podemos decir en todas partes, el doctor, la profesora, son personajes típicos, pero en La Pampa son personajes aún más especiales, porque como era un espacio muy alejado, ¿no es cierto?, de las urbes principales, las personas que tenían cargos y que tenían vinculación directa con la población se transformaban en personas de apoyo emocional, ¿no es cierto? La profe casi era la segunda mamá de los niños, como quizás fue cuando nosotros éramos chicas. El doctor lo mismo, o sea, el doctor
aconsejaba, ¿no es cierto?, no solo cómo cuidarse de ciertas enfermedades, sino que también a lo mejor cómo comer, qué tanto limpiar tal o cual lugar, no sé, bueno, ese tipo de cosas. Y también temas más industriales, ¿no es cierto?, que tenían que ver con los sistemas de producción del salitre. Porque claro. ahí, bueno, hay dos sistemas principales. El primero era el Chanks y después el Guggenheim, que son principalmente los dos que se usaron. Entonces, bueno, la idea es que en el fondo ahí tenemos dos ejemplos a través de los cuales justamente nos hacemos cargo de la identidad y que se transforman también en una experiencia turística indirecta, si tú lo quieres, porque el audio Ruta de Barrio lo puede claramente escuchar una persona antes de venir a Antofagasta y estando ya en la ciudad, claro, y las cartas también. ¿Y cómo nació esa idea de las cartas, de hacer ese juego y ahí con la pampa? Porque los pampinos son súper aferrados a su tierra, ¿no? ¿Cierto? Sí. Pero sin duda también es importante transmitir eso a quienes no hemos sido parte de ese lugar. Toda la razón. Porque es totalmente distinto a la ciudad. Exactamente, toda la razón. A nosotros nos tocó hace unos años, como el 2020, 2019-2020, nos tocó hacer levantar la memoria de María Elena. Nos contrataron para eso. Y se hizo una recopilación histórica súper bonita, con un equipo, por supuesto, en el que yo también participaba. Y esa fue nuestra primera experiencia con la Pampa, así directa, digamos, ¿no? Tuvimos que hacer mapeos, entrevistas, visitas, recorridos, conocer gente simplemente por conocerla para escuchar lo que se sentía de viejitos, de viejitas, de jóvenes, de niños, o sea, gente que por supuesto que no vivió la época como de oro de las oficinas y eso, pero que en el fondo igual tenía su visión. Además que, bueno, María Elena es una comuna súper singular, porque es la única comuna de Chile que está en un terreno que no es de la comuna, que no es del Estado, que no es público, ¿no? Porque la comuna está asentada en un terreno que pertenece a SQM. Exacto. Entonces tiene hartas singularidades, bueno, y estuvo muy bonito eso, y esa fue como el inicio de un encuentro con temas pampinos. Y el juego, en el fondo, siempre nos ha llamado mucho la atención el tema del patrimonio, justamente porque se conecta con la identidad, con la cultura, ¿no es cierto? Y con temas turísticos, o sea, cómo nos pueden ver o cómo podemos mostrarle a otros que no son de acá los lugares, las personas, las culturas, las vivencias. Y de esa manera nos pareció que era interesante incorporar el juego, lo lúdico, que se está usando bastante, le dicen gamificación por game de juego, le dicen gamificación a esos ejercicios donde se integra lo lúdico para conectar con cualquier tema. Oye, qué interesante, ¿cierto? Ahí específicamente mostrando identidad de la región, de la ciudad también, ¿cierto? Acá en Antofagasta. Y también ustedes han realizado este evento denominado Diseñala, ¿no? Y que también tiene que ver un poco con lo que hablabas al comienzo también, de dar soluciones a lo que se pueda venir y que sin duda también es muy importante para la ciudad desde el punto de vista del diseño y otras áreas de la comunicación, ¿no? Sí, bueno, en realidad el Diseñala nace el 2019 cuando creamos un foro internacional en el que queríamos en el fondo poner en valor el diseño como una disciplina súper transversal y súper integral, porque el diseño quizás mucha gente lo ve solo como desde el punto de vista gráfico, y el diseño es muchas cosas más que eso por supuesto lo gráfico tiene mucha importancia, ¿no? Desde la comunicación visual, absolutamente, pero también hay otras aristas del diseño que conviven con nosotros y que en Antofagasta por alguna razón no llegan a tener un peso. O sea, se realizan porque existe entrega de servicios de diseño, por ejemplo, de interiorismo, ¿no? Diseño de espacios interiores, a eso se le llama diseño de interiorismo, o diseño de muebles, por supuesto que hay, porque hay muchas mueblerías que hacen diseños a pedido.
ahí está el diseño mobiliario, hay diseño de vestuario, hay mucha modista o mucha gente que está desarrollando el diseño de vestuario y como que no se le incorpora a este mundo el diseño. Entonces nos pareció que Diseñala tenía que ser una jornada más integral, y desde el 2019 de alguna manera hemos ido integrándola con diferentes miradas. Trabajamos el diseño de servicios, que es en el fondo la forma, claro, la forma en que tú en el fondo generas una entrega de servicio, literalmente. O sea, por ejemplo, cómo te vas a vincular con una organización que te entrega algo por tu pago. La forma efectiva, efectivamente, la organización de todos los pasos que implica, no sé, la participación del cliente en ese mundo, cómo llega, cómo es el lugar donde vas a tener la interacción comercial, de qué manera la empresa te entrega el valor. Los servicios, importante decirlo, el producto lo tenemos claro, ¿no? Generalmente el producto lo vemos como algo tangible, pero los servicios son intangibles, ¿no? Es, por ejemplo, nosotros compramos un pasaje en avión, pero no nos compramos el avión. Claro. ¿Se entiende? Es un servicio. Ellos nos entregan un servicio por el cual nosotros volamos en su digamos, equipamiento, y nos dejan en el lugar donde nosotros quisimos que nos dejaran, ¿no? Exacto. Entonces, a eso se refiere el servicio. Entonces, bueno, diseño de servicios, tuvimos un Diseñala. Food design, tuvimos otro Diseñala. El food design también es un tema súper interesante y que tiene mucho que ver con el turismo. Porque es la forma en que nos relacionamos con los alimentos. No es solo que, ay, qué bonito el plato, cómo me lo diseñaron o cómo lo montaron, ahora que sabemos más de gastronomía, exacto, cómo me montaron el plato y así, como la cosa alta y la galleta y la cuestión. Hay un mensaje, y no solo en la comida misma, sino que dónde lo preparamos, cómo estamos vestidos cuando lo preparamos, cómo la gente llega al lugar o se acomoda en el lugar donde va a comer, los elementos en los que se sirve la comida, e incluso mucho más desde el punto de vista sostenible, cómo ese alimento o cuál fue el camino que llevó ese alimento desde que empezó a producirse como insumo, digamos, base, hasta que es servido a las personas, e incluso después cuando es desechado. Entonces es súper bonito el food design como experiencia y como disciplina. Y bueno, hemos pasado por el Diseñala de audio branding, que te toca de cerca, ¿no? El tema de las marcas audibles, ¿no? Como o sea, de nuevo aquí, súper básico el ejemplo, pero es para que nos entendamos. El Trum de Netflix, esa es una marca audible, ¿no es cierto? Es un audio branding, y todas aquellas que en el fondo reconocemos sin necesariamente ver la marca o ver el objeto que la emite. Entonces hay muchas marcas, muchos audio brandings que están diseminados en nuestra identidad y que no los hemos identificado como tal. Por ejemplo, nuestro pito de las 12. Claro. Ese es, si bien hay en muchas ciudades ese pito de las 12, para los antofagastinos es un sonido identitario. Claro. Que incluso a veces uno dice, uno está súper lejos de la Plaza Colón y se escucha. Y tú dices, es el pito de las 12. No es ni incendio, no es ni hecatombe, es el pito de las 12. Claro, porque es totalmente diferente, claro, también a una llamada de incendio. Claro. Entonces, bueno, y este año, que efectivamente tú nos invitaste a conversar, tuvimos el diseño de futuros. El diseño de futuro. Buscar esta solución también a problemas, a futuros problemas que podrían. Exacto. Bueno, la gracia o la forma en que podemos describir lo que es el diseño en general, hay miles de formas de abordarlo. Es efectivamente una disciplina proyectual. ¿Ya? O sea,
proyecta, es decir, mira hacia adelante, ¿no es cierto? Que soluciona problemas en el fondo de la sociedad o del ser humano, ¿no? O que busca solucionar problemas. Entonces, esos problemas son todos, desde que me pongo para cubrirme las partes nobles, ¿no es cierto? Dónde caliento mi agua para tomar desayuno, en qué me sirvo el té, en cómo trabajo o dónde me siento en mi lugar de trabajo, con qué elementos trabajo. O sea, técnicamente todo está diseñado. Entonces, esas soluciones que han ido, por supuesto, generando herramientas para vivir, son las que hoy, por supuesto, amplían el espectro de lo que el diseño puede hacer. Así es, pues. O sea, enseñan a él el diseño desde todos los puntos de vista, y también se hace un encuentro muy interesante porque también viene gente de otros lados, ¿cierto? Sí. Y que se interiorizan acá en la ciudad de Antofagasta. ¿Cuál ha sido su experiencia que te han transmitido a ellos? ¿Cómo lo han sentido? ¿Cómo han sentido la ciudad? ¿Qué te han dicho? Pucha, bueno, es bonito igual sentir eso porque, claro, hemos tenido invitados de España, de Argentina, gente, bueno, de Santiago también y de otras regiones, y para el food design, si bien no vinieron, pero como fue en pandemia, tuvimos harta gente Online, conectada exacto, online de Bolivia, de Perú, de Uruguay, y les gusta mucho la ciudad, les parece súper interesante, generalmente saben algo sobre el desierto de Atacama, ¿no es cierto?, sobre lo que es San Pedro, pero no conocen, por supuesto, lo que pasa más en la costa, como es Antofagasta. Les parece fantástico las ruinas de Huanchaca, el museo, la forma en la que gran parte de la ciudad ocupa el borde costero. Les parece muy entretenido y muy grande. Muy grande. Por ejemplo, me acuerdo que las chiquillas de Cuchara Food Design, que son las uruguayas, decían, oye, pero es que este mall ni en Montevideo está, o sea, ni en la capital de ellos está. Bueno, Uruguay es súper chiquitito igual, claro. Pero es gigante. Pero igual está acá en una ciudad, claro, no está, no está en la capital. Entonces, bueno, yo les dije, sí, la verdad es que el mall con todo el respeto que me merece, claro, para mí no es un elemento necesariamente identitario, pero sí desde el punto de vista sociológico a lo mejor nos damos cuenta que el consumo es gran parte. Pero ese es como algo de la identidad. De la identidad, ¿no? Exacto, sí, el consumo, como que todos ganáramos como mineros. Pero no todos vivimos todos claro. Así, pero no estamos en la misma realidad. Claro. Pero en sí, entonces el mall pasa a ser un punto identitario también. Pues no sé si para bien o para mal, claro, pero está. Sí, claro, de alguna manera describe las dinámicas que tenemos con el consumo. Claro. Y el casino también describe otras dinámicas. Casino, claro. Pasa a ser un punto de encuentro también el mall. Especialmente el del centro, especialmente del centro, porque ahora tenemos malls, ¿cierto? Sí, en el lado norte, que es muy bonito, en el lado sur también, ¿cierto? Pero el del centro sigue siendo como el punto de encuentro. Vamos a ver, ¿dónde nos juntamos? En el mall. Sí. ¿O no? Sí. Claro, es difícil ahí cuando te dicen dónde nos juntamos en el mall, porque es tan grande que... No, pero obviamente en la entrada, Pero de ahí una vez ahí te suele caminar como paseando. O sea, bueno, de hecho, vas a hacer un lugar... yo, por ejemplo, para lo que más iba al mall era para ir al cine. Ah, ya, sí. O sea, porque el cine está ahí. Y bueno, y cuando uno tiene que comprar algo en día domingo a las 6 de la tarde, el lugar para ir es ese. A mí me gustaba el patio comida. Ah, también, sí, tiene toda la razón, es verdad. Aunque en horas no punta, porque si no hay mucha gente. Ah, claro, sí. Oye, Lore, me acordé, bueno, que estuve, de hecho, hace poquito en un encuentro, o sea, yo como participante, digamos, que es de la Red de Territorios Creativos, que es una organización sin fines de lucro que agrupa a hartas comunas de Chile. Ya. En la que no estamos nosotros, porque al parecer cuando nosotros Antofagasta,
porque cuando estaban organizando, parece que no llegó ninguna persona. Yo no me acuerdo que nos hayan convocado, nosotros hubiéramos dicho que sí al tiro, pero bueno, ahora ya estamos vinculando, ¿no? Y hicieron una actividad, un seminario en torno a al turismo creativo. Y súper interesante porque en el fondo, si bien ahí hablamos de diseñar la experiencia turística, por supuesto que no estamos hablando solo de la disciplina del diseño la que responde esa pregunta o esa necesidad. La responden, por supuesto, todos los ámbitos que están vinculados al mundo turístico, ¿no es cierto? Primeramente los operadores. Pero era interesante porque en el fondo hablaban se hablaba y explicaba el expositor que la idea es que la gente haga algo y no solo vaya a visitar los espacios. O sea, visitar un espacio, por supuesto que sí, sobre todo espacios relacionados, no sé, con la museografía, ¿cachai? O con lugares de avistamiento, no sé, de flora y fauna, o lugares, no sé, arqueológicos, pero lo que llamaba la atención y lo que conectaba mucho a los visitantes lejanos o cercanos con los lugares que visitaban eran las experiencias de acción. Por ejemplo, de hecho inventamos varias, pero habían unas súper buenas. O sea, fue un taller, de hecho. Nos juntamos personas que no nos conocíamos online e hicimos apuestas temáticas en todos los ámbitos. Entonces, nosotros en mi grupo inventamos una experiencia en el desierto, no necesariamente en San Pedro, ojo, es una experiencia en el desierto porque como espacio muy diferente a otros en los que viven los visitantes. Una experiencia que conectaba el cielo estrellado en la noche, la tarde, con esta como semipenumbra o estos cambios de color donde las montañas empiezan a hacer cafés, rosadas, azules, con el sol del atardecer, con la gastronomía, por supuesto con productos locales, ¿no es cierto?, preparados y extraídos de lo local, donde la gente tenía la oportunidad de cocinarse su propio plato. ¿Cachai? Entonces, en el fondo implicaba primero hacer un fuego, ¿no es cierto? Por supuesto que viene todo pensado para que sea fácil, para que haya cadena de frío respetuosa, claro, ¿no es cierto? No, y todo eso. Exacto. Entonces, en el fondo la idea era que ellos se preparaban su comida y luego, por supuesto, en un entorno ambientado para vivir mejor la experiencia, unos ponchitos, unas carpitas, en el fondo, no sé, vajilla de greda, todos los elementos que hacían que se viviera esta experiencia bonita en torno a la gastronomía, pero tomando en cuenta el espacio del desierto. ¿Y cómo fue? ¿Cómo lo sintieron ellos? O sea, ¿cómo se pretende que se sienta? Claro, porque no se ha hecho. Fue una propuesta. Efectivamente, bueno, el expositor nos dijo, me parece muy bien, pero de hecho no le habíamos alcanzado a decir que ellos iban a cocinarse una parte de sus comidas, po. Entonces nos dijo, súper bien todo, que llegue la gente, que hayan ponchitos para que abrigarse del frío de la tarde, no sé qué. Pero ¿y qué hace la gente? Nosotros le dijimos, es que van a cocinar su propia comida, no sé, van a calentar algo. Ya, ahí está bien, ahí está hecha la experiencia, porque en el fondo lo que se van a llevar ellos, por supuesto, es la vista del lugar, la observación, por ejemplo, de planetas a través de un telescopio, las fotografías, etcétera, que toman, pero la experiencia vivencial no la iban a tener si no cocinaban. Y eso era lo que iba a hacer diferente el momento. Y había otra que la quiero decir porque
se conecta mucho con algo que nosotros vemos como problema finalmente, pero que de alguna manera tiende a buscársele el lado bonito y el lado bueno. Es que en otro grupo hizo una propuesta sobre recorridos en Valparaíso. Esta era de Valparaíso. Entonces a la gente le iban a mostrar los lugares de Valparaíso, iban a recorrer, pero además les iban a pasar un grabador portátil, ¿ya? De audio a cada persona que participa en la experiencia. Por supuesto, esto está pensado para que un operador turístico lo tome y lo comercialice, ¿no? Y que lo genere como un producto. Un servicio. Exacto, producto y servicio. Estamos hablando así. Claro. Entonces, luego, esta gente, lo que se le pide es que capture sonidos que le parezcan interesantes de los lugares donde los llevan. Entonces, luego, los sonidos... no sé, pues llegan a un lugar ya tranquilo, la gente, me imagino, de nuevo come o descansa o no sé, y mientras ellos están haciendo eso, hay un DJ profesional que hace que esos sonidos se transformen en un, no sé, sampleo, ¿cómo se les dice a los elementos de o sea, a la música, claro, no sé, una pieza de audio, y el DJ lo transforma en música y luego se transforma termina todo esto en una fiesta electrónica hecha a partir de sonidos rescatados en el recorrido patrimonial. ¡Ay, lo encontré maravilloso! Muy a la onda de Valparaíso, así como voy a terminar en carrete. Claro, pero obvio que sí, o sea, sí, buenísimo. Pero bueno, claro, porque buenísimo. Parte muy en la profunda de estar recolectando sonidos para que después llegue a como que tiene un buen final, claro, tiene un buen final, y ese es el final que en el fondo se transforma en algo memorable. ¿Y eso lo podríamos hacer acá igual? Todo el rato. De hecho, hay otro, no, que ese era el que iba a decir antes, pues, pero dije el otro. Y otro, el último que voy a decir, que también se conecta mucho, y mira, a propósito que pasó por ahí la Andrea del Solar, en otro lado había una propuesta, también de otro grupo, y les estoy dando gratis las ideas, por si acaso. Anoten. Que era respecto de grafitis urbanos. Era un recorrido que rescataba efectivamente los grafitis o las pinturas urbanas o las intervenciones urbanas de este tipo, que rescataba las pinturas urbanas de este tipo para recorrerlas. O sea, claramente era un grupo que tiene un interés distinto al común de las personas, ¿no es cierto? Oye, vamos a ver los mejores grafitis de la ciudad, ¿cachai? Entonces los llevan a ver todos los grafitis, pero ¿en qué termina? Porque siempre termina en algo, pues esa es la experiencia memorable. Termina en que la gente va a trabajar una obra en calle con uno de los artistas urbanos. Como que termina igual pintando. Y termina pintando. Ilustrando la ciudad. Claro. Muy interesante. Súper interesante, porque en el fondo, o sea, sí, pues, obviamente no va a ser como en la noche o escondido, sino que claramente hay un proceso que habría que seguir para que eso tuviera sentido y todo. Arriesgado, ¿cómo quedará esa pintura? Claro. Pero es que esa es la guía del artista. Claro. Pero es súper entretenido porque después en el fondo esa persona se va, pero eso queda. Y es como, oye, no, mira, ese graffiti, lo hice yo, ¿cachai? Yo lo encontré genial. Oye, entonces, interesante. Y todas esas cosas podrían replicar acá igual, ¿cierto? Sería muy interesante para los turistas, para que no solo sea un paseo por la ciudad, pero sin duda una experiencia distinta. Sí, pero lo más importante que recalcaban ahí es que en el fondo no hay que esperar, o sea, los operadores turísticos, las empresas de turismo, los turoperadores y eso, no esperen ellos responder a todas las soluciones para vivir esta experiencia, sino que accedan al mundo creativo, a las personas que tienen estas ideas que salen de lo común,
a las personas que, por ejemplo, las diseñadoras y los diseñadores, que ven las cosas de otra manera, ¿cachai? Y que en el fondo, como decimos en Marchantes, ven el territorio como lenguaje para el diseño y en este caso como lenguaje para la experiencia turística. ¿Okay? Oye, Paz, y desde ese punto de vista del lenguaje del diseño y para la experiencia turística, ¿tú qué partes destacarías de Antofagasta? Bueno, hablábamos recién del audio con respecto, por ejemplo, al sonido de las 12, ¿cierto? Sí. Que es muy identitario de la ciudad. Sí. Pero ¿qué otros lados así? Y que se den espontáneos quizá, que no es algo que está Pucha, a mí, por ejemplo, tan planificado sí. quizá, pero que se da espontáneo y que es muy típico de acá de la ciudad. A ver, obvio, no sé, el ir a tomarte a la playa. Ah, ya. Eso creo que es Con una el cosa termo, maravillosa, claro, ¿cachai? Con su termito. Al final va con lo que sea. Pero ese vivir o sea, el borde costero es súper potente. Yo no sé si lo hacen en otros lados. Supongo que sí, no creo que sea tan único, pero para nosotros yo creo que es un espacio Sí. bien propio. Sí. Y lo bueno es que como tenemos el clima que tenemos, no tenemos que depender del invierno, del verano o del No, pues verano podemos para ir en hacerlo. invierno. En pues, invierno sí. es súper Que rico. puede hacer frío igual, pero no es a un nivel de otras regiones. Exacto. Exacto. ¿Cachai? Ese es uno que me parece que es súper bonito y que imagínate esa experiencia para un turista. Súper entretenido porque Exacto. a lo mejor nunca lo ha hecho. Claro, a lo mejor si son turistas que viven en lugares más campestres, a lo mejor sí han ido a un borde de un río, a un parque, a lo que sea, o sea, a un campo, a un bosque, pero no al borde de la playa a tomar tecito. Claro. ¿Cachai? Sí. El otro que me encanta, que no sé si a algunas personas que viven ahí cerca les molesta a lo mejor, pero es los ensayos de las bandas de bronce. Los encuentro geniales y que es un espectáculo gratuito porque en el fondo ellos, no Y sé, eso es muy del norte. muy del norte y que además se ha ido tomando los espacios porque antes no era tan común. No me acuerdo cómo se llaman ¿cómo se llama? No me acuerdo cómo se llama. Los Ulises parece que es una banda de bronce. No sé si ellos son los ya que... tienen sus años. Claro, los que ensayaban en el Parque de los Eventos. Ya. Ahí... Sí. Eso creo que también es súper bonito de ver o sea, es bonito de ver, es rico de escuchar. Eso, por ejemplo, ahí tenéis dos temas. El ir en la noche al desierto a ver las estrellas, que tenéis que alejarte súper poquito de la ciudad para poder... Te paras en un lugar y miras toda esa inmensidad increíble, la Vía Láctea. Es una experiencia también con su termito, una experiencia hermosa y súper fácil de implementar. O sea, de hecho, mira, tuvimos con una amiga, con la Silvita Mánquez, tuvimos una tienda, bueno, la tenemos aún, pero ya no tiene local físico, que se llama La Perla Factoría y funcionó en el Museo de las Ruinas. ¿No? Ah, sí, ¿te acordáis? Sí. Ya. Bueno. ¿Ah, sí, tú estabas ahí? Sí, pues, ahí estaba no yo. Recuerdo, sí, Sí. recuerdo. Entonces, en La Perlita llegaba mucha gente lo pasamos súper bien, pero nos fue súper mal comercialmente hablando. Pero llegaba la gente visitante, ¿no? Y nos decía, oigan, ¿y para dónde podría ir? ¿Y dónde podría encontrar información? Y era como terrible porque tú decías, ay, chuta, claro, llegan al museo, pero más allá de eso como que no sabían qué hacer. Claro, acá Y es heavy porque tú decís, es tan fácil. Falta trabajar el turismo. Claro, falta la información directa, falta la facilidad quizás de acceso a la información, o sea, a una actividad más cercana. O sea, que por ejemplo todavía no haya un transporte, digamos, de precio razonable para ir a ver la portada desde la ciudad.
Claro. Aparte está un poquito absurdo. dejada de lado, ¿no? Además, pero por último ya, uno dice, bueno, la Por último vista, está es, cierto la monumento vista es el que- monumento natural. Sí. O sea, pero no existe. O sea, tú tenés que, claro, ahora con Uber quizás es un poco más fácil, pero te va a salir caro, muy caro igual. ¿Cachai? Entonces uno dice, chuta, hay cosas, hay acciones que son relativamente fáciles de implementar. Y no solo por el ámbito público o el ámbito privado, sino que se pueden hacer alianzas público-privadas para eso, que faciliten accesos a lugares que son muy potentes, patrimonialmente hablando, identitariamente hablando, culturalmente hablando, en Antofagasta comuna, en Antofagasta provincia, bueno, y en la región, obviamente. Claro. ¿Cachai? Eso Falta ponerle falta. énfasis, quizá no se ha puesto el ojo en esa O sea, yo industria, creo- la del ¿sabes turismo, qué? como que nunca se ha visto Antofagasta como una zona quizá Bueno, muy yo turística. siento que hoy está súper potente el tema del turismo, por lo menos en términos de movimiento, de saber que esto tiene mucha respuesta, o sea, que logra generar ingresos, tanto para quien opera el tour o la experiencia turística, como el que recibe en términos del, no sé, el comercio pasivo que está alrededor de la visita o eso. Claro. Yo encuentro que Cernatur está haciendo harto creo que ahora la MUNI también está trabajando temas de turismo potente. La UCN con el programa Triple Hélice también está trabajando en Ya. turismo sostenible, sustentable. Y con Corfo hay unos programas que son los PTI de turismo que también están potenciando ese ámbito. Ahora, no sé, no puedo decir qué ni cómo, porque no lo conozco completamente, no conozco lo que se está trabajando, pero asumo que justamente es para mejorar este acercamiento a cosas sencillas. Pero yo creo que todavía hay temas que son mucho más fáciles de abordar y que no sé por qué no se abordan de manera práctica. Exacto, sí, y va a sacar provecho. Sí. Hoy, ¿sabes? Estaba pensando recién cuando estábamos hablando en el tema de algún lugar identitario igual y que de repente sale espontáneo los lobos marinos igual, ¿no? Sí, po, Que sí. están fuera del, Sí. del mar, que les ponen ¿verdad? vallas, todo para que no salgan, pero salen igual. Sí. Ellos Sí. son dueños de él. Yo, por ejemplo, ahí, si bien el espacio, el lugar donde están tiene un diseño, o sea, fue parte de un diseño urbano para potenciar esa zona, creo que entonces faltaría hacer algo que los considere. Ahora, que ellos estén ahí, igual es triste, porque en el fondo, para mí, yo siento que ellos están ahí porque en el fondo les quitaron otros lugares donde estar, o porque efectivamente, no sé, hay menos peces en el mar y ellos buscan ahí donde los alimenten los pescadores, no sé. Hay consecuencias, o sea, es una consecuencia de ciertos manejos poco respetuosos del medio ambiente, pero si ellos ya están ahí, los lobitos, hagámonos cargo de manera que ni a ellos les afecte ni a las personas les pueda ser peligroso. O sea, Claro. las vallas de metal, sí, obvio, es una cosa de emergencia, pero no sé, creo que ahí se podría hacer otra cosa. Se podría hacer un cerco más formal, más sólido, y se le podría contar a las personas ahí mismo que hubiera un letrero o un QR por último donde tú lo pinchás y ves de dónde son esos lobos y por qué están ahí, y cuánto pesan y qué comen. No sé si eso está, no creo. Yo hace yo un no, rato eso que no tampoco. voy. Pero en el fondo es hacerse cargo de esos elementos. Me acuerdo que hace unos años había un programa, o sea, una acción que se llamaba Rechangueando, que era de unos amigos Ah, sí. que estaban en la almeja y justamente trabajaban un tema de elementos informativos, digamos, posicionados en los lugares donde ocurrían esas vistas de flora y fauna, por ejemplo. Entonces, eso es interesante porque conectas con quien está. En un minuto, y esto es un dato super freak o un comentario super freak, no sé si te acordáis de esos como yo le decía, como olitas metálicas que ¿Ya? habían en algunos lugares de la ciudad,
que decían que eran como hitos turísticos, pero que era una especie como de escultura que era como una ola, así ¿Ya? como que estaba en la base y tenía una curvita. Y las puso, creo, la Muni, no me acuerdo, hace muchos años, en muchos lugares. De hecho, había hasta una en la portada, había una, no sé, al pie del Cerro El Ancla. Ah, esa es otra, subir el Cerro El Ancla. Perdón. Eso, por ejemplo, podría existir no solo para el 14 de febrero, sino que, no sé, 4 o 5 subidas al año que se publiciten por todos lados, porque hay gente que justo el 14 de febrero no puede subir, po. Claro, y siento que se está perdiendo un poco porque es como solo ahí en esa fecha. Claro, Sí. entonces eso es algo interesante. Bueno, la chimba, ya me fui, ¿viste? Pero estas olitas buscaban en el fondo generar información alrededor de los hitos que en ese minuto se habían identificado. No sé si eso es algo que sirve. Ahora tenemos la tecnología del QR y la usamos, porque está hace muchos años, pero no la usábamos mucho. Ahora con la pandemia la tuvimos que usar. A lo mejor es eso, hacerse cargo de esos lugares, de esos espacios, a través de un informativo sencillo el cual tú pinches y logres obtener información rápida in situ, pensando que ahora la red está súper potente y todos tienen celulares conectados. Claro, sí, pues ahí todos ya están manejándose. Claro, entonces... Pero bueno, ahí hay otra cosa, pues la subida del Cerro El Ancla, los recorridos, los trekking a Quebrada Carrizo, a la Quebrada de la Chimba. Esos son procesos, o sea, son acciones que también en el fondo son parte de como actividades propias del antofagastino, de la antofagastina, pero que se pueden transformar fácilmente en una experiencia turística para alguien que viene de afuera. Claro. Bueno, tenemos entonces sin duda Pega. identidad, falta difundir, falta información y falta ponernos más la camiseta quizá por la ciudad. Sí. Paz, te quiero agradecer por esta entrevista. ¿Algún lugar que quieras recomendar a quienes somos de Antofagasta y a quienes no son de Antofagasta también a dónde ir? Y que no se gaste mucha plata. Ah, ya. Chuta, qué difícil. A tomar tecito en la playa. Claro, o sea, todo el rato a tomar tecito en la playa. Sí. Ahora es tan moderno eso que de repente tú ves que llega un delivery a la playa, llega un delivery. Sí, vi a entregar Trocadero en la claro, noche. Llegó a entregar una pizza o a entregar sí. no sé qué. Sí, lo vi. Sí, eso es tan moderno. ¿Ves? El tecito en la playa ha tenido su evolución. ¿Sabes qué nos quedamos a igual analizar esto que puso el exalcalde Adaro? ¿Cómo se llama? Que sacó como del puerto, ¿dónde era que nos puso en pareja? ¿Las grúas? Las grúas. Ah. Sí. También pasaron a ser un poco identitarios de la Claro, pues, o sea, lo fueron y en el fondo esto de instalarlas en otros lados fue interesante. Ahora, por ejemplo, bueno, siempre están pasando cosas, pero uno como que atina después a que, mira, esto es interesante. Sí. Pero claro, eso yo creo que fue una buena jugada sí. en cuanto a mostrar la bueno, ciudad, ahora, a darle un toque. Sí, ahora lo que se está licitando, que es el mural el gran mural de la rotonda de la Chimba. ¿Cachai? Que se tiró a licitación y en el fondo yo entiendo que hay varios artistas y grupos de artistas que van a postular para pintar ese mural, que es como túnel por donde pasas cuando vas o vienes del aeropuerto. Ya, sí. Sí, 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 como que la vuelta, hay la rotonda, claro, que hay dos paredes gigantes y que siempre están o para sucias. la mamá igual que uno se demora Claro. eternidad para llegar. Ahí van a hacer un mural Bueno, súper grande. Interesante eso. Sí. Bueno, y lugar, ya, tecito en la playa. Bueno, y de comida, bueno, a mí me encanta el Chico Jaime. Ya. Oiga, que nos recomiendan. Sí, a veces no, es bueno en precio y es rico y es entretenido. Es súper picada, pero... Sí. Pero tiene es platos rico. a la carta, sin duda. Y tiene menús también que son más baratos. Platos locales, pues, como, Sí, pues. no sé, pastel de jaiba, Sí. entre tantos otros que tienen que ver con los mariscos especialmente. Pero sin duda también carne y todo. Sí. Ya, entonces recomendado ahí para ir a almorzar en el mercado. Sí, en el mercado, obvio. Ya, pues.
Ya pues, Paz, muchas gracias. Éxito en todo lo que se viene, que se sigan haciendo más diseño, más turismo creativo y más de todo acá en la ciudad, a cargo de ustedes, de ti y de Marchante. Muchas gracias, Lore. Sí, pues Marchante sigue su trabajo de diseño y creatividad para el desarrollo sostenible. Exacto, o sea, continuar en eso. Ya, nos despedimos y nos vemos en otra ocasión. Y nos vamos con una nota de Luis Ignacio Madrid. Chao, chao. El muelle histórico Melbourne Clark, ubicado en la Perla del Norte en Antofagasta, es una estructura emblemática que refleja la rica historia salitrera y portuaria de la región. Su construcción se inició en 1872 por la compañía Melbourne Clark, siendo inaugurado en 1880 y presentando una estructura de 198 metros de largo por 15 metros de ancho. Además de su función principal en la carga de salitre, el muelle desempeñó un papel crucial en la historia de Chile. El 14 de febrero de 1879 fue uno de los puntos donde desembarcaron las tropas chilenas al mando del coronel Emilio Sotomayor, evento que marcó el inicio de la Guerra del Pacífico. En 1978 fue declarado Monumento Nacional y en 2013 empiezan las obras de restauración como parte del programa Legado Bicentenario, culminando su reapertura en mayo de 2015.